Amigos de Vamos Deportes, bienvenidos a otro debate aquí en nuestro distanciamiento social junto a Jesús Rodríguez desde Ciudad de México, Aldo Medina y Luis Baraldi en Florida. Vamos a debatir un tema pues, que lo podemos hacer cualquier día, pero hoy lo hacemos porque no tenemos otra cosa que hacer. Es ¿cuál ha sido la mejor selección en la historia del fútbol mexicano? Creo que la historia habla de muchos años, creo que esto empieza desde el año 93, no hay más. Esa es la historia de la selección del fútbol mexicano. Sí, la del 86 y la del 70 llegaron a cuartos de final en tierras aztecas, pero no se comparan a las selecciones del 93 para adelante. Creo que en cuanto a talento, en cuanto a proyección, en cuanto a resultados mundiales, internacionales. Entonces, empezando desde 1993, Chucho, ¿cuál es la mejor selección? Y además, queda, porque los tres hemos visto estas selecciones, así que a partir del 93, ¿qué selección es la que mejor jugó para ti? Sí, te saludo con gusto, Luis, Aldito. Yo ya iba a decir que la del 78, por el uniforme, el blanquito ese, el Levi's, que a mí me encantaba, pero bueno, definitivamente tienes toda la razón. Antes de eso, las selecciones nacionales fueron un auténtico desastre. Éramos una Arabia Saudita, éramos un Túnez, éramos, perdón, para los hermanos hondureños, pero éramos un Honduras en los mundiales. Creo que a final de cuentas desde ese 1993 y sobre todo me voy un poquito antes, desde que Menotti toma la selección nacional, se entiende que México era distinto, que había capacidad un poquito antes, pero que a lo mejor no se había encontrado el director técnico idóneo, una idea para poder jugar al fútbol. Y creo que la mayoría y todos los que nos gusta el fútbol sabemos de ese 1993 y los románticos, con Campos, con Sague, con Hugo Sánchez, el Potro Gutiérrez, Ramírez Perales, Aspe, esa gran selección. Yo veo esa selección como la primera. No sé si precisamente la mejor, pero es una selección digna de análisis. Es el momento en el que México empieza a perder ese miedo que muchas veces se tenía con los grandes equipos, el viajar a Ecuador, el enfrentar a Argentina, una de las mejores Argentinas que ha habido en la historia, que a final de cuentas sí se pierde, y se pierde esa gran final, y bueno, es muy lamentable, pero creo que es el primer gran parteaguas. Para mí no es la mejor, pero sí creo que a partir de ese, de 1993, en la Copa América, era una gran generación de futbolistas que se supo aprovechar después con Miguel Mejía Barón en esa misma Copa América y después en el 94, pero creo que a partir de ahí, Aldo, entendimos que la selección nacional sí podía ganar, no torneos, a lo mejor partidos, pero fue nuestra primera selección que ganó y se le recuerda con cariño. Sí, bueno, yo no sería tan injusto con la selección del 86. Yo creo que partiría del 86 en adelante, porque ya como ustedes dijeron, del 86 para atrás, la verdad era una pena. Eran unas goleadas terribles en la Copa del Mundo que recibía México. La verdad que ni hay que hablar de esos capítulos oscuros de México en los mundiales, que por cierto México tiene el récord de más partidos perdidos en una Copa del Mundo, y es justamente por esas participaciones del 86 para atrás. La verdad, yo voy a ser directo, franco. Sí ha habido varias selecciones que me han gustado, como la del 93, me gustó mucho la del 2005 de la Volpe, pero yo me quedo más que nada con la selección que disputó el Mundial de Brasil 2014. ¿Por qué? Porque mira, se juega ante Camerún, una selección difícil, y se logra ganar. Brasil, jugando en la casa de Brasil, en una Copa del Mundo, y sacarle un empate a 0, la verdad que es un gran resultado. Después se juega contra Croacia, que estaba plagado de estrellas que jugaban en equipos grandes en Europa, y se le logra derrotar 3-1. Después se le juega muy bien a Holanda en esos octavos de final, donde incluso México estuvo ganando 1-0 con un gol de Giovanni Dos Santos. Al final, creo que esa selección dejó muy buen sabor de boca. Creo que tanto Guillermo Ochoa, el repunte de Rafa Márquez, Andrés Guardado, Giovanni Dos Santos, el hermoso Peralta,
HH, había muchos jugadores que estaban en el fútbol europeo, Chicharito era banca. Creo que al final también había esa participación de muchos futbolistas por primera vez que estaban en el fútbol de Europa. Para mí, en lo personal, me dejó un gran sabor de boca esa selección, y para mí ha sido la mejor de todos los tiempos, Luis. Sí, esa selección del hace 2 mundiales fue una de las mejores en cuanto a talento, y creo que, como tú dices, esa era la coronación de esa generación dorada, ¿no? Que había ganado el Mundial Sub-17, encabezada por Giovanni y Carlos Vela. Faltó Carlos Vela, ¿no? Era el mejor jugador de México en ese momento, y no, el Piojo no lo pudo convencer, porque Vela dijo que no iba y no fue, punto. Creo que si Vela hubiera estado ahí, no me quedaban dudas que era el mejor equipo. En cuanto a resultados, es muy fácil compararlas. Todas llegaron a octavos de final. Entonces no nos podemos ir por la que llegó a cuartos o la que llegó a semifinales. Todas llegaron a octavos de final. Entonces, para mí, ¿sabes cuál me gustó más? Y estaba pensando, ¿no? Es la del 98. La del 98 en Francia, en el Mundial 98, es una que toma esa base de la selección del 93-94. Todos esos, los mejores jugadores, excepto probablemente Benjamín Galindo, era el único que ya no llegó al Mundial del 98, pero que viene además reforzada con uno de los jugadores más talentosos que ha tenido México en la historia, Cuauhtémoc Blanco, un Luis Hernández que venía de la banca en ese Mundial, con Cabrito Arellano, que venían de la banca. O sea, ese era un equipo que tenía variantes, que era completo, que estaba bien dirigido. Y así, al igual que tú mencionas, Aldo, que México tuvo en la lona a Holanda en el Mundial de Brasil, México tuvo sobre la lona a Alemania en ese Mundial de Francia. Lo tuvo 1-0 arriba. Se pudieron haber ido 2-0 arriba y fallaron un gol muy, muy sencillo. Después Raúl Rodrigo Lara no supo qué hacer con Oliver Bierhoff y les clavó 2 cabezazos para que Alemania avanzara a cuartos de final. Pero a mí esa selección de La Puente, repasando resultados, le ganó a Corea del Sur, empató con Bélgica viniendo de atrás y empató con Holanda en un partido súper dramático con golazos de Luis Hernández, de Cuauhtémoc. Era una selección atractiva, dinámica, rápida, a lo mejor no muy bien parada, punto, pero era una selección divertida para ver, rápida, donde por primera vez vimos jugadores desequilibrantes en México, y eso creo que es la diferencia por la cual a mí me gusta mucho esa selección del 98. Señores, la verdad es que ahora sí me pusieron entre la espada y la pared, entre aquel 2014 y aquel 98, y definitivamente creo que han sido las dos mejores, y sobre todo por un aspecto: no miedo. Ha habido todas estas selecciones a lo largo de los últimos mundiales, ya habíamos hablado desde el 70 para acá, pero llega a ese punto donde te enfrentas a los grandes y te da miedo, y te das cuenta como aficionado que, híjole, a veces los ven de abajo para arriba, y mira, ahí está Dennis Bergkamp, y eso no pasó en el 98, tampoco pasó en el 2014. Si tengo que inclinarme por una, creo que sí tendrá que, por primera vez, y a pesar de que lo quiero mucho, estoy de acuerdo con Aldo, en el 2014, y sobre todo porque hubo una comunión tremenda. El éxito de la del 98 para mí en gran parte fueron las semanas, incluso meses, que estuvieron allí en un castillo todos reclusos y que ya estaban hasta el gorro unos de otros, pero que a final de cuentas hicieron una familia y un grupo tremendo, obviamente encabezados por aquellas travesuras de Luis Hernández y de Cuauhtémoc Blanco, pero la del 2014 se vio como una familia auténtica. Se encontró esa línea de 5 atrás que llegaba por los extremos, con Miguel Ayun y Paul Aguilar haciéndolo espectacular, y cuando se enfrentaron a Brasil, que era su gran presentación del conjunto carioca, México los hizo ver mal, y un Guillermo Ochoa monumental, que incluso en lugar del Cristo del Corcovado ya quedó por siempre Guillermo Ochoa, y que después en los octavos de final contra Holanda se hicieron gigantes, pero faltaron esos 5 minutos. Si esos 5 minutos en 2014 y ese cambio de Raúl Rodrigo Lara en el 98 no hubieran existido, estas dos selecciones hubieran trascendido. Lástima que siempre tenemos que hablar del ya merito, pero esas dos selecciones nacionales, chulada.
Pero yo creo que también igual hubo una que no mencionamos y que pecó de mucha confianza y soberbia y que pudo incluso haber sido la mejor versión de lo que hemos visto de selecciones mexicanas, y es la que traía el Vasco Aguirre en el año 2002. Si ustedes recuerdan, en aquella fase de grupos se derrota a Ecuador, se empata 1 ante Italia con un gran cabezazo de Jared Borghetti. Si no mal recuerdo, también derrotamos a Croacia. Creo que México fue líder de grupo con 7 puntos por arriba de Italia, y se enfrenta a Estados Unidos pensando en que pues se iba a pasar caminando. Creo que si la selección mexicana se hubiera agarrado con más compromiso, determinación y hubieran derrotado a los americanos, tal vez estaríamos hablando hoy de aquella selección. Pero al final no lo fue, y simplemente quiero finalizar diciendo que estoy muy contento que tanto ni tú, Jesús, ni tú, Tigre, escogieron la selección de Juan Carlos Osorio. Gracias por no escoger a su selección. Sí, Aldo, la de Osorio creo que hizo historia, ¿no? Ganándole al campeón defensor, obviamente, pero en un partido que hizo que todo viniera negativo. La selección del 2002, tú la hablas. Sí, se le gana a Estados Unidos, obviamente, estás en cuartos de final, haces historia, pero se fracasó ante tu dedo rival. Entonces, eso creo que lo elimina de ser las mejores selecciones de los últimos años. Pero bueno, creo que los dos estamos de acuerdo, o los tres estamos de acuerdo. Han sido las selecciones con jugadores determinantes, con jugadores distintos, ¿no? Un Cuauhtémoc Blanco, un Luis Hernández, un Cabrito Arellano que encaraban sin miedo, un Giovanni Dos Santos, un Chicharito Hernández, un Rafa Márquez, un Guardado, Herrera, o Memo Ochoa, que no le tenían miedo a Neymar en el Maracaná o en Brasil. Increíble, ¿no? Eso es lo que nos hicieron disfrutar estas dos selecciones, y es lo que tienen en común. Así que creo que los tres estamos de acuerdo, son las dos mejores selecciones de los últimos años de México, aunque todas están en octavos de final. Chucho, te dejo la última palabra. Lo que sí, muchachos, yo creo que después de hablar del 86 vino a mí un recuerdo, y yo quiero hacer una propuesta clara para John de Luisa y toda la Federación Mexicana. En aquel 86 México hizo una gran participación porque había un himno de apoyo. El equipo tricolor tiene mucho corazón y en la cancha lo demostrará. Para Qatar hacemos el reloaded y vamos a llegar no solo al quinto partido, vamos a llegar a semifinales, muchachos. Mira, entonces yo nada más, si vamos a rescatar algo del 86, que no sea esa canción, más bien que híjole, se me fue, pero había una modelo que fue una aficionada. La Chiquitibum. 86, la Chiquitibum, que mejor lleven a otra Chiquitibum para Qatar, mejor. Las dos. De verdad. Entonces que no vaya yo. Okay, las dos. Entonces que no vayan algunos de los jugadores actuales de este momento, de esta selección, para ese mundial con la Chiquitibum en el mismo grupo. Pero bueno, compañeros, gracias por este debate. Síganos viendo aquí en vamosdeportes.com. Hasta la próxima.